Porque nos acompaña el autor de América Latina, Las Salas Abiertas, Alejandro Laflug. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia. Doctor en Ciencias Sociales, que bueno, hace de alguna manera, traza un mapa de diferentes situaciones que hacen a nuestro continente en este tiempo. Un mapa de un sobrevuelo, ¿no? Ahí está, de la imagen, ¿no? que aparece en la tapa del libro, de la realidad política y económica de América Latina, ¿no? Haciendo también un poco un raconto histórico. Exacto. Me parecía importante que contar esa historia. Me parece que es un momento para parar y ver un poco todo el recorrido, todo lo que nos ha pasado en el continente, América Latina. Y el libro básicamente tiene dos grandes partes. Una parte donde se examina toda la historia económica del siglo XX y todos los modelos que han regido o por los que ha atravesado cada uno de los países. También estudia los mitos, es decir, examina los mitos que nos han gobernado, el mito comunista, el mito populista, el mito socialdemócrata y el mito neoliberal. Y también examina el tema del mito financiero. Y en la segunda parte del libro, el libro propone, que esa me parece que es un capítulo importante, el libro propone avanzar hacia un nuevo equilibrio, precisamente trascendiendo la socialdemocracia y el neoliberalismo, un equilibrio que tiene 7 dimensiones, que bueno, es un poco largo, y finalmente lo que yo denomino la necesidad de una propuesta de sentido para corregir o revertir el problema de la educación. Hay algo que precisamente, hablando de educación, tienen en común, más allá de las corrientes ideológicas y de los movimientos, los países de Latinoamérica, y es decir, el gran desafío de aquí a futuro con la implementación de nuevas tecnologías, de cambios en los paradigmas laborales, y en ese sentido, Uruguay y el resto del continente, ¿cómo se está preparando? El libro propone avanzar hacia una propuesta de sentido en materia educativa por lo siguiente. El sentido yo entiendo que es muy importante porque da respuesta a la cuestión existencial. El sentido no se identifica ni con la necesidad, ni con el poder, ni con el interés, ni con el consumo. El sentido es la verdad de cada uno. Y me parece que el sentido, al dar respuesta precisamente a la cuestión existencial, tiene que ser integrado al sistema, tiene que ser convertido en política de Estado e integrado al sistema educativo. ¿Por qué? Porque desde los griegos sabemos que no aprendemos cuando repetimos o cuando memorizamos, sino cuando nos emocionamos. Entonces, un sistema educativo que gestiona correctamente las emociones y que integra el sentido, además del conocimiento y de los valores, me parece un sistema poderoso y útil, ¿no? Y sobre todo, para contestar tu pregunta de las nuevas tecnologías, yo creo que por primera vez, lo menciono en el libro, el mercado y la educación van a ser aliados, van a tener que necesariamente trabajar juntos porque la tecnología va a automatizar muchísimos trabajos que son precisamente automatizables. Entonces, me parece que ahí la educación tiene un rol fundamental y es necesaria precisamente la propuesta de sentido para que nuestros muchachos se orienten hacia vocaciones o sentidos que no estén en vías de extinción, precisamente. Cuando hablamos de América Latina, hablamos siempre como región, sí, por una cuestión geográfica, obviamente. Pero, ¿nos pasan las mismas cosas a la corta o a la larga a los latinoamericanos? Esa es una pregunta muy importante, Fede. Una de las razones por las que yo escribí este libro fue precisamente para dar cuenta de eso. Es decir, todos los países de América Latina hemos atravesado prácticamente los mismos procesos económicos. Los voy a mencionar simplemente. Desde el liberalismo de Smith, el liberalismo económico, la crisis del 29, la respuesta a esa crisis con el keynesianismo, la crisis de finales de los 60, de estancamiento e inflación, el monetarismo en los 70, que fue la respuesta a esa crisis, la crisis de endeudamiento del 82, la década perdida, el neoliberalismo, la crisis de pobreza y exclusión y finalmente China, el fenómeno de China y la globalización financiera. Ahora, el estallido de las burbujas, la crisis actual y el fenómeno de la bancarización, que es hacia donde se va a mover el sistema financiero. Y entonces el libro da cuenta de que todos los países de América Latina han tenido que lidiar con todos esos modelos
Yo a veces leo que se acusa o se atribuye el neoliberalismo a determinado personaje de la política o y no es así. Es decir, todos los países han tenido que lidiar con estos fenómenos de la mejor forma que han podido. Y bueno, y me parece que el libro en ese sentido da cuenta de eso porque me parece importante, reitero, contarnos esa historia para entender el pasado y poder proyectar un futuro, ¿no? Precisamente para entender el pasado, ocurre que también los países de Latinoamérica tienden a repetir patrones de cosas que les ocurrieron en el pasado, que a las claras no tuvieron resultados favorables y sin embargo vuelven a incurrir en ello. Le está pasando a Macri. Uno de los grandes desafíos de Macri, que heredó todos los problemas del kirchnerismo, el déficit, la inflación, todo el problema de los tipos de cambio, las detracción. Macri tenía o tiene actualmente el dilema de encontrar una salida genuina a esos problemas. Él tiene que poder recorrer el camino hacia la inversión productiva, convertir los flujos financieros en inversión genuina para resolver y atacar el problema de fondo. Porque de lo contrario, el endeudamiento te permite solventar todos esos problemas. Pero con el endeudamiento volvemos a la misma película de antes, empiezan los condicionamientos, se empiezan las demandas desde el exterior. Entonces me parece que hay que tener cuidado con apelar al endeudamiento exclusivamente para resolver los problemas de la Argentina. Y en el libro se aborda la situación de Uruguay en particular, o en todo caso el rol de Uruguay en esta América Latina de efecto contagios en cuanto a la crisis. Uruguay siempre fue faro de América Latina en una cantidad de cuestiones, pasando desde la filosofía hasta la cultura, ni que hablar. Yo menciono al Uruguay y aterrizo algunos ejemplos del Uruguay, tanto cuando hablo de la socialdemocracia como cuando hablo del neoliberalismo, y después menciono también al Uruguay cuando avanzo a la propuesta que la denominé el equilibrio y sus formas, porque a mi juicio, reitero, la socialdemocracia y el neoliberalismo tienen que ser trascendidos hacia un nuevo equilibrio, porque, como decía el otro día, necesitamos agua y no podemos tener agua solo con oxígeno o solo con hidrógeno. Y lo mismo pasa en economía y en política. Necesitamos crecimiento y desarrollo, necesitamos libertad e igualdad, necesitamos producción y distribución. Y necesitamos esas cosas y encontrar un equilibrio precisamente que nos permita avanzar hacia el desarrollo. O sea que sigue siendo un gran problema, por lo que detallabas, el choque entre ideología y gestión. Exacto. El choque ocurre, si tú me preguntaras a mí, yo creo que la política no es gestión. La clave de la política está siempre detrás, es decir, está en los valores y en las ideas que informan las decisiones de gestión. El libro repasa precisamente eso y critica a veces las bases ideológicas que están detrás de las decisiones de gestión, tanto en el mito socialdemócrata como en el mito neoliberal, porque son esas bases a veces las que justifican las decisiones de gestión. ¿Por qué la denominación de mito, Alejandro? Mito, bueno, a ver, los mitos, para contestar rápidamente, porque cada escuela de pensamiento, cada modelo se convirtió en su momento en un paradigma. Ajá. Y luego que se convierte en un paradigma, se convierte en un modo de concebir, de sentir y pensar la realidad. Y nos pasó siempre, cuando estábamos en el liberalismo o cuando estábamos en el estatismo de Keynes o cuando vivíamos en la década del 90 en el neoliberalismo y el fundamentalismo de mercado. Había incluso hasta una apuesta, no solamente hay una manera de entender la realidad, sino que también hay toda una vocación de ver las cosas a través de ese paradigma, ¿no? Hablabas recién de conocer la historia para interpretar el presente, lo que nos pasa y proyectarnos al futuro. ¿Y qué tipo de proyección aventurás para América Latina? Yo creo que la proyección es buena. Si el continente cumple con algunos deberes pendientes que tienen que ver, deberes estructurales pendientes, porque la bonanza internacional de alguna manera la consumimos. Es decir, en lugar de crear las condiciones
para un crecimiento sostenido y para un desarrollo sostenible, de alguna manera nos consumimos la bonanza y ahí nosotros tenemos un gran debe. El continente tiene un debe con la productividad, con el gran tema de la primarización de la economía, tiene un gran debe también con la infraestructura, tiene un gran debe con la educación. Y con el corporativismo, y bueno, porque como bloque no funciona, por ejemplo, el Mercosur, no funciona como tal. Bueno, yo cuando hablo del equilibrio internacional, por eso dije que el equilibrio y sus formas tiene 7 dimensiones, simplemente las voy a mencionar: política, social, económica, estatal, tributaria, fiscal, y la última es la internacional. Creo sinceramente que llegó el momento, es decir, se ha vuelto imprescindible la integración. Ya ni siquiera interesa si es posible o no. Cuando algo se volvió imprescindible, ya la discusión acerca de si es posible o no interesa, porque ya no se trata de si nos abrimos o nos cerramos, porque la clave es integrarnos. Cuando los países, nuestros países, se tengan que enfrentar al oleaje financiero internacional o lo que sea, si no estamos integrados, más allá de estrategias aperturistas o proteccionistas, si no estamos integrados vamos a naufragar. Y vamos a naufragar por haber cometido el error imperdonable de haber zarpado solos. No podemos seguir en ese camino. Necesariamente tenemos que integrarnos. Ahora Estados Unidos se está retirando. Para mí Trump se equivoca con toda la decisión que está tomando, porque está perdiendo hegemonía frente a China. Pero bueno, Uruguay y América Latina tiene ese retiro, ese repliegue de Trump, de Europa, de China, puede significar una oportunidad enorme para América Latina, para que Europa se acerque a nosotros, para que China se acerque a nosotros, porque esos grandes bloques van a avanzar si Estados Unidos se repliega, y ahí nosotros necesitamos, más que presidentes, vamos a necesitar líderes que asuman de una vez por todas ese rol, porque en eso se juega el trabajo de nuestra gente y el comercio y una cantidad de cosas. Alejandro Lafluf, autor de América Latina, Las Alas Abiertas, un placer. El libro está disponible, por supuesto, en librerías. Ahí lo tenemos. Muchas gracias. Un regalo para el programa. Gracias por el ejemplar para nuestro equipo. Muchas gracias. Bueno, felicidades. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.